Nunca imaginé que algún día me convertiría en actriz dentro de mi propia relación, pero supongo que todos tenemos un límite que no se rompe, hasta que lo rompe la persona equivocada. El día que descubrí que mi pareja me engañaba, no hice lo que cualquier persona haría. No lloré, no confronté, no pedí explicaciones. Fue peor, mucho peor. Fingí no saber nada. Fingí ser ciega. Fingí confiar. Y lo hice con una calma tan calculada que incluso yo me asusté de mi propia frialdad. Decidí quedarme en silencio para ver hasta dónde era capaz de llegar mientras creía que yo seguía enamorada, ingenua y completamente ajena a su doble vida. A veces pienso que ese fue el momento exacto en el que dejé de ser víctima y empecé a convertirme en algo más oscuro. Todo comenzó con un detalle tan pequeño que parecía ridículo. Una notificación en su móvil mientras él estaba en la ducha. No era un mensaje apasionado ni una confesión obvia. Solo una frase. Me encantó verte ayer. A primera vista podía haber sido un comentario inocente. Pero no cuando el día anterior él había asegurado que se quedaría trabajando hasta tarde. Me quedé mirando la pantalla del móvil como si me gritara una verdad que yo no quería escuchar. El nombre de quien enviaba el mensaje no lo reconocía, pero el tono hablaba por sí solo. Era demasiado cercano, demasiado cómodo, demasiado sincero para ser profesional. Pude haber desbloqueado el móvil. Pude haber ido al baño a enfrentarlo. Pude haber hecho lo que haría cualquier pareja dolida. Pero me quedé quieta, como si esa frase hubiera congelado mi cuerpo entero. Apagué la pantalla, la dejé exactamente donde estaba y respiré hondo. Mi silencio fue la primera pieza de un plan que no sabía que iba a construir, pero que se formó solo, casi como una defensa natural. Un instinto, una intuición. Algo dentro de mí sabía que se explotaba en ese momento, él lo negaría todo. Como siempre, como todos. Así que elegí algo diferente, observar. Ese día pasé las horas tratando de convencerme de que tal vez estaba exagerando, que quizás se trataba de una confusión, que podía preguntarle con calma y recibir una explicación razonable. Pero cuanto más intentaba convencerme, más clara era la certeza que se abría paso dentro de mí. Esa frase no era amistosa, era íntima, y lo peor era recordar su explicación de la noche anterior. Reunión larga, mucho estrés, demasiado trabajo, no sabes cuánto te extraño. Palabras recicladas que ahora sonaban como un guión repetido. Esa noche lo traté con normalidad. Le pregunté cómo había estado su día y él respondió sin tartamudear, sin dudar, con una seguridad que solo puede tener alguien acostumbrado a mentir. Lo miré a los ojos y sonreí. No sé cómo pude hacerlo, pero lo hice. Sentí náuseas por dentro, pero por fuera fui la pareja perfecta. Lo abracé, lo escuché, asentí. Y mientras él hablaba, mi mente volvía una y otra vez al mismo punto. Me estaba engañando. Los días siguientes se convirtieron en una especie de estudio científico. Observaba sus horarios, sus palabras, sus excusas. Cada día aparecía una nueva señal que antes no había notado. Un perfume que no era el mío. Un mensaje que lo ocultaba con rapidez. Un cambio de humor repentino. Reuniones improvisadas. Llamadas que atendía en otra habitación. Y yo seguía sonriendo, como si fuera completamente ajena. Pero por dentro iba marcando cada detalle como si estuviera dibujando el mapa exacto de su engaño. Una noche llegué antes de lo previsto a un lugar donde se suponía que él debía estar trabajando. Pero su coche no estaba allí, y no había señales de una reunión. Me quedé observando desde lejos con una mezcla de tristeza y rabia que ya no me destruía, sino que me impulsaba. Cuando volvió a casa le pregunté cómo había sido la reunión y él repitió la misma historia gastada de siempre. Esa noche entendí algo importante. Él no sospechaba nada. Ni un poco. Ni siquiera se preocupaba por mantener su mentira en orden. Pensaba que yo era incapaz de ver más allá de sus palabras. Esa confianza ciega en su propia mentira fue la chispa que encendió mi decisión final. No iba a confrontarlo. No todavía. Iba a seguirle el juego. A observar su caída desde la primera fila. Quería ver hasta dónde podía llegar mientras creía que yo seguía completamente engañada. Quería conocer su verdadera cara. Quería ver si tenía límites. Y sobre todo, quería saber cuánto tiempo tardaría en destruir por completo lo que algún día dijo amar. Él comenzó a actuar más confiado. Empezó a descuidarse. Contestaba mensajes con una sonrisa que no era para mí. Se arreglaba de más para ver a un cliente. Llegaba más tarde. Dormía menos. Mentía mejor. Y yo lo dejaba hacer, sin sospechar que cada una de sus mentiras se estaba grabando en mí con una precisión peligrosa. El punto sin retorno llegó un jueves.
Me dijo que tenía que ir a una cena de trabajo fuera de la ciudad, que quizás se quedaría en un hotel para descansar. Lo dijo con tanta tranquilidad que casi me reí de lo ensayado que sonaba todo. Asentí, sin cuestionarle nada. Le deseé suerte. Sonreí mientras salía por la puerta. Pero en el momento en que su coche desapareció, yo también salí. No sabía exactamente qué iba a buscar. Solo sabía que no iba a quedarme esperándolo como siempre. Cuando revisé la ubicación de nuestro coche compartido, descubrí la verdad. No estaba saliendo de la ciudad. Estaba en una zona conocida por sus hoteles discretos, perfecta para dejar la conciencia fuera y los secretos dentro. Tomé un taxi con el corazón en la garganta, pero no por miedo a perderlo, sino por miedo a encontrar exactamente lo que sospechaba. Y lo encontré. Su coche, aparcado frente a un hotel barato. Sin dudas, sin excusas que salvaran la situación. No tuve que entrar para saber qué estaba haciendo. Pero lo hice. Caminé hacia la recepción con una calma que no sabía ni que podía imitar. Pregunté por una habitación inexistente solo para tener tiempo de escuchar. Y entonces lo oí. Su voz. Y la risa de ella. Tan cerca que me hirió más que un grito. Tan clara que no dejaba espacio para la interpretación. Salí del hotel sin llorar, sin temblar, sin gritar. Caminé hacia la calle con la seguridad de quien acaba de entender algo fundamental. Si él iba a jugar a engañarme, yo iba a jugar mucho mejor. A partir de esa noche dejé de ser su pareja engañada. Y empecé a convertirme en su peor espejo. La mañana después del hotel me descubrí a mí misma actuando con una naturalidad que casi daba miedo. Preparé café, puse música suave y le pregunté cómo había dormido, aun sabiendo exactamente dónde había pasado la noche. Él respondió con la misma historia barata de la cena de trabajo, adornada con detalles falsos que había perfeccionado como si fueran parte de su personalidad. Lo escuché con atención, como si realmente me importara cada palabra, cuando en realidad estaba observando la manera en que mentía, la forma en que apenas pestañeaba, la forma en que respiraba más rápido cuando improvisaba. Era como estudiar la conducta de un actor mediocre en una obra mal ensayada. Y lo más sorprendente era que él no tenía ni la más mínima sospecha de que yo ya conocía cada una de sus mentiras. Ese día sentí que algo me había cambiado para siempre. Ya no era la pareja que confiaba, ni la mujer herida que busca explicaciones. Era una versión completamente nueva, más fría, más calculadora, más consciente. Y él, creyéndose más listo, comenzó a volverse más descuidado. Sus mentiras empezaron a perder coherencia. Sus horarios ya no encajaban ni entre sí. Parecía confiar tanto en mi silencio que dejó de esforzarse en ocultar su doble vida. Era como si cuanto más me callaba yo, más hablaba su cuerpo, sus gestos, sus contradicciones. Cada día me regalaba una nueva pieza del rompecabezas sin darse cuenta. Sus cambios empezaron a ser tan obvios que casi daban risa. Se arreglaba más que antes. Pasaba más tiempo pendiente del móvil. Se molestaba si yo aparecía sin avisar en lugares donde antes no tenía problema en que lo acompañara. Y lo más revelador era cómo había empezado a ser amable solo para que yo no sospechara nada. Cocinaba más. Me abrazaba más. Me decía frases cariñosas que sonaban ensayadas. Era como si intentara compensar algo que, según él, yo todavía ignoraba. Su actuación era torpe, previsible, y cada día se hundía un poco más en su propio engaño. Sin embargo, lo que realmente me confirmó que estaba perdiendo el control fue una conversación casual, una de esas que ocurren sin que la persona que miente se dé cuenta de que está confesando sin querer. Yo estaba sentada en el sofá, viendo una serie, cuando se acercó y dijo que tenía mucho sueño por todo el trabajo. Pero al hablar, mencionó que había comido pescado. Yo sabía que odiaba el pescado. Y sabía también que en la cena imaginaria que él había inventado no lo habrían obligado a comer algo que detestaba. Ese detalle tan pequeño me atravesó como un cuchillo, no por la traición, sino por lo descuidado que era. Mi silencio lo estaba volviendo torpe. Y esa torpeza era perfecta para mí. Poco a poco comencé a eliminar cualquier señal que pudiera alertarlo. Dejé de preguntarle cómo le había ido. Dejé de enviarle mensajes. Dejé de interesarme. Con eso lo empujé sin querer a confiar aún más en que nunca descubriría nada. Esa confianza inflada fue mi arma más peligrosa. Le dejé espacio. Le dejé tiempo. Le dejé caer. Mientras más libertad le daba, más profundo cavaba su propio agujero. Lo que no esperaba era que mi silencio empezara a afectarlo también emocionalmente. Una noche se sentó a mi lado, nervioso, como si quisiera confesar algo. Tenía el ceño fruncido, las manos inquietas, los labios tensos. Me habló de estrés,
de problemas laborales, de cansancio acumulado. Pero detrás de todas esas palabras se escondía otra cosa: miedo. Él me miraba intentando adivinar si yo había notado algo. Pero yo lo miré con la serenidad de quien no tiene idea del desastre que tiene enfrente. Esa mirada lo tranquilizó, tanto que casi pude verlo relajarse físicamente. Y justo ahí entendí que había tocado un punto clave. Mientras se pensara que me estaba engañando sin que yo lo supiera, iba a seguir cometiendo errores que me facilitarían verlo caer. Sin embargo, algo cambió la tarde en que me llamó para decir que saldría a tomar algo con un compañero. Supe que era mentira desde el primer segundo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su voz tembló en una palabra que nunca titubeaba. Una pausa mínima, pero suficiente para alguien que llevaba semanas estudiándolo. Me quedé en casa, sin moverme, mirando el reloj y analizando su coartada. Y entonces sentí algo que no esperaba. Él ya no me dolía. Ya no me rompía. Ya no tenía el poder que tenía antes. Su engaño se había convertido en una rutina predecible que me permitía ver su verdadero rostro sin el filtro de nuestro pasado. Y lo más oscuro fue darme cuenta de que, en cierto modo, me estaba gustando desmantelarlo desde dentro. Esa noche fue diferente. Volvió más tarde de lo normal, con el cabello ligeramente desordenado y un olor extraño en la camisa. No perfume, no jabón, era un olor neutral, casi imperceptible. Un aroma de habitación cerrada. Un detalle que cualquier persona pasaría por alto, pero no yo. Lo observé entrar, quitarse los zapatos, servirse agua y caminar hacia mí. Y cuando me abrazó, supe que venía de un sitio donde había estado acostado con otra persona, no necesariamente por pasión, sino por costumbre. Me dijo que me había echado de menos, que el día había sido largo, que estaba agotado. Y yo, mirándolo a los ojos, supe que estaba mintiendo con la naturalidad de quien lo hace todos los días. Sin embargo, lo dejé hablar. Lo dejé construir la historia. Lo dejé tejer la red con la que él mismo se atraparía después. Con el paso de los días decidí algo más peligroso. Si él quería actuar, yo también iba a hacerlo. Empecé a comportarme como si estuviera más enamorada que nunca. Le preparaba su comida favorita. Le preguntaba por su día. Le enviaba mensajes dulces. Lo abrazaba más. Lo miraba como si fuera el centro de mi mundo. Y esa actuación, perfectamente calculada, tuvo el efecto que buscaba. Lo volvió completamente confiado. Creyó que jamás sospecharía. Creyó que podía hacer lo que quisiera sin perderme. Creyó que tenía el control absoluto de la situación. Pero la ironía más grande era que, cuanto más control creía tener él, más control tenía en realidad yo. Y cuanto más confiado estaba, más cerca estaba de exponer él mismo su propia caída. Con el tiempo, la seguridad que él sentía al creerme completamente engañada se convirtió en su mayor debilidad. Mientras yo afinaba mi silencio, él se hundía más en su personaje de pareja perfecta que solo está estresada por el trabajo. Era tan evidente que estaba mintiendo que, en lugar de sentir dolor, empecé a sentir curiosidad. ¿Qué más sería capaz de inventar? ¿Cuánto más podía sostener su teatro sin darse cuenta de que yo veía cada grieta? Su ego estaba tan inflado que ni siquiera detectaba la tensión silenciosa que yo dejaba a propósito en el ambiente. Una tensión que él tomaba como cansancio o rutina, pero que en realidad era el espejo donde yo reflejaba sus propias mentiras. Lo más interesante fue notar cómo empezó a tropezar con sus propios cuentos. Un día dijo que no usaría su móvil en toda la tarde porque la batería estaba fallando. Pero durante la noche descubrí que había estado horas conectada a redes sociales desde su cuenta secundaria, la que yo nunca debía ver pero que localicé con una facilidad sorprendente. Otra noche me dijo que su jefe lo había llamado para una reunión urgente. Sin embargo, encontré una foto publicada por la mujer con la que me engañaba. Una foto inocente, aparentemente mostrando una copa de vino sobre una mesa desconocida. Lo inquietante fue que reconocí la manga de su camisa en el borde del reflejo del cristal. Un detalle diminuto que a cualquier otra persona se le habría escapado. Pero a mí no. No cuando lo estaba analizando desde hacía semanas. Era fascinante ver cómo se hundía en su propia red sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada. Cada día añadía una mentira más, una contradicción más, un gesto de culpa más evidente. Yo lo observaba como si estuviera viendo una serie, una a la que ya conocía el final, y aún así seguía disfrutando como cada capítulo lo llevaba más cerca de la ruina. Pero lo que más me sorprendió fue algo que no tenía planeado. Él comenzó a mostrarse más cariñoso conmigo justo cuando más involucrado estaba con ella. Era como si su culpa lo empujara a sobreactuar. Me compraba flores, me dejaba notas en la nevera, me abrazaba sin razón.
Y esa parte fue la que más me dolió, no porque creyera sus gestos, sino porque entendí que ninguno era real. Eran anestesia, parches, intentos torpes de equilibrar el peso de su traición. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que él mismo ya no sabía distinguir entre lo que hacía por mí y lo que hacía por su otra vida. La noche en que todo empezó a tomar un rumbo más oscuro ocurrió de forma inesperada. Él llegó tarde, muy tarde, y con un aire diferente. No traía perfume ajeno ni señales físicas que lo incriminaran. Pero su mirada tenía algo que me puso la piel de gallina. Un brillo extraño, una mezcla de nervios y alivio forzado. Me abrazó más fuerte que nunca, como si hubiera escapado de algo o como si hubiera hecho algo que empezaba a pesarle. Cuando lo solté, lo vi evitar mi mirada. Y esa evitación no era la típica culpa de quien oculta una infidelidad. Era algo más profundo, algo más peligroso. Esa noche no pude dormir. Su respiración era inquieta. Tenía movimientos bruscos, casi como si soñara con algo perturbador. En un momento se despertó sobresaltado y dijo que solo había tenido una pesadilla. Me abrazó fuerte de nuevo, pero yo sentí claramente cómo le temblaban las manos. Y ahí supe que algo había cambiado en él. Algo que no tenía que ver conmigo ni con su amante. Algo que él había hecho, o estaba por hacer. Algo que no encajaba con el simple hecho de engañarme. Algo que parecía más grande, más oscuro y más peligroso. Al día siguiente empecé a buscar pistas. Sin demostrar interés, por supuesto. Solo observando más a fondo. Revisé sus movimientos sin tocar nada. Revisé horarios sin preguntar. Revisé lo que podía ver sin cruzar líneas que delataran mi juego. Y entonces encontré algo que no esperaba. Su estrés ya no provenía de mantener una doble vida, sino de sostener una mentira más grande que yo aún no comprendía. Había mensajes borrados, llamadas cortas a números desconocidos, cosas que no encajaban con un simple engaño amoroso. Pero lo más perturbador fue descubrir que su amante empezaba a parecer más de lo que yo pensaba. No físicamente, sino en señales invisibles que dejaba sin querer. Un recibo guardado en su bolsillo con 2 cafés y una tarta. Una marca de lápiz labial en la servilleta que él había usado para limpiarse la boca. Una frase escrita con prisa en un papel doblado que decía: «No lo pienses más, yo estoy contigo». Cada detalle me mostraba que su relación con ella no era un juego pasajero. Ella estaba involucrándose emocionalmente. Y él también empezaba a cruzar una línea peligrosa entre el deseo, la culpa y la necesidad de sentirse importante para alguien. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. Él no sabía mentir a 2 personas al mismo tiempo. Cuando intentaba ocultarle algo a ella, se descuidaba conmigo. Cuando intentaba disimular conmigo, se contradecía con ella. Era una espiral que lo estaba arrastrando cada vez más rápido hacia su propia destrucción. Y yo me había convertido en la única espectadora de su caída. Un papel que comencé a disfrutar más de lo que debería, porque cuanto más lo observaba, más claro era que ya no se trataba de una simple infidelidad. Era una cadena de mentiras encadenadas que empezaban a retorcerse alrededor de él como si fueran serpientes. La tensión llegó a su punto máximo cuando, una tarde, mientras se decía estar en una reunión, recibí un mensaje inesperado. Un mensaje que no venía de él. Un mensaje que no debería haber llegado a mi móvil. Era una foto de él, caminando, con ella, tomados de la mano. Y lo más escalofriante fue la nota que acompañaba la imagen. ¿Hasta cuándo vas a fingir que no lo sabes? En ese instante entendí que alguien más estaba mirando esta historia desde afuera. Alguien que sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Y alguien que sabía exactamente lo que yo estaba fingiendo. Cuando recibí la foto, mi cuerpo entero se quedó paralizado. No por la imagen en sí, sino por el mensaje que la acompañaba. No era una amenaza, no era un insulto, no era una advertencia tradicional. Era una pregunta que solo podía hacer alguien que lo sabía todo. ¿Hasta cuándo vas a fingir que no lo sabes? Esa frase me atravesó de una forma que ninguna de sus mentiras lo había hecho. Porque no hablaba de él, hablaba de mí, de mi silencio, de mi juego, de mi paciencia. Alguien estaba observándome desde afuera y entendía mejor que nadie lo que estaba haciendo. Y eso significaba una sola cosa. No era la única que sabía de su infidelidad. No era la única que lo estaba vigilando. Y no era la única que esperaba verlo caer. La foto tenía la fecha y la hora exacta. Se veía a él tomado de la mano con ella, caminando sin preocuparse por ocultarse. Sonreía. No la sonrisa falsa que me mostraba a mí en casa para tranquilizar su culpa, sino una sonrisa relajada, cómoda, demasiado auténtica para ignorarla.
No parecía un hombre que estuviera jugando con fuego. Parecía un hombre viviendo una vida paralela. Y lo que más me impactó fue ver que la mujer no estaba mirando la cámara. Él tampoco. Era alguien más quien los fotografiaba. Alguien cercano. Alguien que sabía exactamente dónde estaban. ¿Y si esa persona me había enviado la foto a mí? ¿Qué quería? ¿Por qué me la enviaba? ¿Qué sabía exactamente? Pasé el resto del día en silencio, analizando cada posibilidad. ¿Era ella? ¿Era alguien que la conocía? ¿Algún amigo? ¿Alguna amiga? ¿O acaso alguien más estaba harto de sus mentiras y decidió buscarme? No tenía respuestas. Pero tenía algo mejor, una pieza clave que él no sabía que yo poseía. Una prueba, una evidencia, algo que podía usar cuando llegara el momento. Esa noche, cuando llegó a casa, supe que alguien le estaba empezando a desmoronarse. No lo noté por su cara, sino por su comportamiento. Llegó nervioso. Se tropezó 2 veces dejando las llaves. Se sirvió agua y la derramó al primer sorbo. Me miraba demasiado, como si intentara leerme la mente, como si sospechara que algo estaba fuera de lugar. La culpa ya no era solo un murmullo en sus gestos, era una tormenta que no podía controlar. ¿Todo bien? Pregunté con la misma calma que llevaba usando semanas. Sí, claro, respondió, aunque su voz tembló apenas un segundo. Me observó como si su tranquilidad dependiera de mis ojos. Yo le devolví la mirada más serena que pude. Fingí ingenuidad, fingí confianza, fingí amor, y fue ahí, en ese punto exacto, cuando bajó la guardia por completo. Lo vi exhalar, como si mi supuesta ignorancia fuera el único refugio que le quedaba. No tenía idea de que en ese instante estaba cayendo en la parte final de su propio desastre. Esa misma semana decidí que era momento de terminar el juego, pero no con una confrontación explosiva. Quería que él sintiera exactamente lo que yo había sentido durante ese tiempo, la incertidumbre, la duda, el miedo a ser descubierto, la sensación de estar caminando sobre un terreno frágil sin saber cuándo se rompería. Quería sembrarle la inquietud que había tenido en mi pecho durante semanas. No con gritos ni discusiones, con algo mucho más simple. La verdad, pero no de golpe, de forma quirúrgica. Un mensaje anónimo llegó a su móvil primero. Usé un número que él no conocía. Solo envié 2 palabras, sé todo. Vi cómo se tensó al leer la notificación. Se puso pálido. Cerró el móvil con brusquedad. Su respiración cambió. Caminó de un lado a otro del salón sin decir nada. Yo lo miraba desde la cocina, como si no estuviera viendo su nerviosismo romperlo por dentro. Era fascinante verlo desmoronarse por algo tan mínimo. Y aún quedaba más. A la mañana siguiente dejé en su chaqueta una servilleta doblada con una frase escrita: no subestimes a quien confía en silencio. No firmé, no expliqué, no añadí nada. Y cuando la encontró, pensé que iba a caer al suelo. La guardó rápido, pero su mano temblaba. Dijo que había dormido mal, que el trabajo estaba complicado, que estaba cansado. No dijo nada sobre el papel, pero yo ya sabía que lo había leído 100 veces en su cabeza. El tercer golpe fue la copia impresa de la foto que me habían enviado. No la dejé a la vista. No fui obvia. Simplemente la puse en un cajón que él siempre revisaba al buscar sus cables, su reloj o sus llaves. Y cuando lo escuché abrir el cajón y quedarse completamente quieto, supe que lo había encontrado. No dijo una palabra. Lo escuché respirar hondo, demasiado hondo, como si intentara absorber el pánico. Cerró el cajón lentamente. Caminó hacia el salón y se quedó ahí, mirando la pared, con los ojos vacíos. Jamás lo había visto así. No era tristeza. No era culpa. Era miedo. Puro miedo. Y lo mejor de todo era que él no sabía si la foto la había visto yo. No sabía si había sido ella. No sabía si alguien más lo estaba vigilando. Esa era la esencia de mi venganza. Que no fuera mi voz la que lo destruyera. Era su propia mente. Esa noche, finalmente, él se derrumbó. ¿Pasa algo? Pregunté con una suavidad casi cruel. No, no lo sé, dijo, con los ojos rojos. Siento que algo está mal. Me acerqué despacio. ¿Contigo? Él se quedó en blanco. No sabía qué responder. No sabía qué parte de sí mismo debía proteger primero. Todo su castillo de mentiras estaba cayéndose sin que yo tocara una sola pieza con las manos. Y entonces, con la voz más frágil que le había escuchado jamás, susurró: «Tengo miedo de perderte». Lo miré a los ojos, sin parpadear, y supe que era el momento de decir la última verdad. Eso ya pasó. No grité. No lloré. No hice una escena.
Solo pronuncié 4 palabras que terminaron de partirlo. Él se desplomó emocionalmente. Me pidió explicaciones. Me preguntó si sabía algo. Me dijo que me amaba. Me pidió otra oportunidad. Me prometió cambiar. Me prometió todo. Pero ya era tarde. Yo no era la misma persona que había descubierto el mensaje semanas atrás. Me había convertido en alguien diferente, más fuerte, más consciente, más despierta. Cuando salí de nuestra casa ese día, lo dejé sentado en el sofá, con el rostro entre las manos, tratando de entender cómo había perdido todo sin que yo le hubiera descubierto nada. Nunca entendió que no necesitaba atraparlo en el acto. Él se había destruido solo, paso a paso, bajo su propia arrogancia. Mi última imagen de él fue la de un hombre completamente roto por las consecuencias de su propio juego. Y mi última sensación fue la libertad tranquila de saber que nunca volví a fingir. Fin.